Hermanos, vamos a estar viendo en esta breve meditación un tema en particular que es la caída de Babilonia. Sé que hay otras profecías aquí en este capítulo, pero vamos a centrarnos en la profecía que estamos viendo acerca de Babilonia, que es llamada aquí el desierto del mar. Y ya anteriormente el profeta Isaías nos había dicho en capítulos anteriores, en el capítulo 13, si mal no recuerdo, acerca del juicio que vendría en contra de esta nación, de este reino de Babilonia, donde nos está diciendo particularmente que esta nación es juzgada por causa de su soberbia, es juzgada por causa de la arrogancia y sería entonces aplastada bajo la ira de Dios. Dios prometía cesar toda esa altivez, abatir toda esa arrogancia, abatir a todos los fuertes de esa nación. Eso es lo que vemos particularmente en el capítulo 13, versículo 11. Pero ahora nos está prediciendo nuevamente la caída de esta nación. Dios está advirtiendo nuevamente al pueblo. Si ven, todas estas profecías están siendo dadas al pueblo de Dios y está mostrando Dios cómo Él va a hacer un justo castigo sobre estas naciones. De una manera temprana les está diciendo entonces el Señor que no pueden entonces depositar su confianza en esta nación, pero adicional, no pueden entonces estar en desesperanza aunque ellos vayan a estar sometidos a esta nación, porque Babilonia está destinada a la ruina. Un día, a pesar de todo ese esplendor, a pesar de toda esa gloria de Babilonia, ellos verían tambalear y ellos verían caer, a pesar de que estaban viendo en ese momento todo lo contrario, porque el pueblo de Dios podía poner su confianza en ellos debido a cómo veían, ¿no?, la grandeza de esta nación, cómo ellos iban conquistando muchas otras naciones, incluyéndolos a ellos. Entonces, el propósito principal de Dios es guardar el corazón de su pueblo para que no pongan su confianza en ellos y para que no pierdan su esperanza en el momento en el que estén sometidos a esta nación. Y aquí Babilonia es llamada como el desierto del mar. Algunos comentaristas destacan que estas zonas eran como llanuras o son zonas semidesérticas, pero que al mismo tiempo eran regadas por arroyos del río Éufrates, y eso generaba lugares que eran como lagos o como mares y otros lugares como pantanos, y por eso es que este lugar es llamado el desierto del mar a Babilonia. Dios comienza entonces a predecir la destrucción de esta nación para que el pueblo de Babilonia el pueblo de Dios tuviera alivio en medio de sus prisiones, porque habría de venir finalmente destrucción a esta nación, a Babilonia, por medio de los medos y los persas, es decir, por medio de Elam y por medio de Media. Ellos serían los instrumentos para la destrucción de esta nación. Ellos vendrían, como dice aquí, como un torbellino, de una manera rápida, de una manera repentina y violenta. Babilonia, en otro tiempo, era el engañador, era el que traicionaba, era el que saqueaba o despojaba, pero ahora sería traicionado, ahora sería engañado y ahora sería saqueado. Es muy parecido como dice en las Sagradas Escrituras cuando está en el Apocalipsis 13, versículo 10, si alguno mata espada, espada debe de ser muerto. Y aquí está la paciencia de los santos, porque Dios usa como instrumento a estas naciones para mostrar un castigo justo
sobre la nación de Babilonia. Y así como dice el Señor, que los misericordiosos alcanzarán misericordia, de la misma manera Dios suele juzgar a los impíos conforme a sus propias obras. Por eso nos está hablando acerca del prevaricador que prevarica y el destructor que destruye, porque está llegando estas naciones con un justo juicio de parte de Dios, como engañando, traicionando y saqueando. Y hermanos, después vemos en el versículo 3, cambia el aspecto de cómo está hablando, porque ahora va a estar hablando esta porción de la escritura en primera persona. Está hablando de lo que va a estar sintiendo particularmente el rey de la nación de Babilonia. Dice versículo 3 de este capítulo: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, de angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Y no solamente está diciendo eso, sino que está viniendo esta destrucción de manera repentina mientras comían y mientras bebían. Particularmente esta profecía es cumplida en los tiempos del profeta Daniel durante el reinado del hijo de Nabucodonosor, que es el rey Belsasar. Esto lo vemos en Daniel 5:6, que mientras este rey estaba dando un gran banquete a 1000 invitados, manda traer también los vasos de oro que habían sido saqueados del templo del Señor. Y en medio de esa fiesta, mientras ellos comían y bebían, ven una mano que está escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es, Dios ha puesto fin a tu reinado. Le estaba hablando al rey Belsasar. Dios te ha puesto en balanza y ha sido hallado falto, es decir, injusto, y por lo tanto Dios está emitiendo un justo juicio sobre él y sobre su reino. Y Uparsin, tu reino va a ser dividido, y precisamente menciona cuáles son las naciones a las que les es entregado el reino: a los medos y a los persas. E inclusive estamos hablando, hermanos, de engaño y de traición en medio de esta historia, porque hay historiadores externos que dan detalle que altos funcionarios que estaban muy allegados a este rey, al rey Belsasar, al rey de Babilonia, se unieron con Ciro el persa para traicionar a su rey. De tal manera que entonces ellos son los que abren el palacio y le dan entrada a los persas y a los medos, para que finalmente se cumpla lo que está diciendo aquí las escrituras en el capítulo 5 de Daniel, que una vez que se le ha dicho esta profecía, lo que significa estas palabras, que esa misma noche este hombre, el rey Belsasar, muera. Y particularmente si vemos en Daniel 5, nos describe también cómo es que se sentía este rey al momento de que recibió esa palabra del Señor que estábamos diciendo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. En el versículo 6 nos dice entonces, y es el cumplimiento de la profecía que estamos viendo en Isaías 21, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Así es como cayó entonces el reino
de Babilonia, en medio de su grandeza, mientras ellos comían y bebían y se daban todo este gran banquete, mientras habían saqueado el templo del Señor. Y viene el Señor y dice: yo le he puesto fin a tu reinado. De tal manera que más adelante vemos que Daniel, en Daniel 6:28, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel 6:28. Ahí vemos el cumplimiento de la palabra profética de nuestro Señor. Por esta razón, vemos que Dios le mostró al pueblo en este tiempo de manera anticipada el juicio sobre Babilonia para que no pusiera su confianza sobre este imperio. A pesar de su grandeza, a pesar de su opulencia o a pesar también de su maldad. Este imperio Babilonia tenía los días contados y estaba mostrando el Señor que Él es soberano por encima de todos los reinos de la tierra. No solamente estaba anunciando que si ellos no se arrepentían, finalmente serían entregados a este pueblo, a esta nación, sino que los estaba preparando para darles esperanza en medio de sus grandes tribulaciones. Por eso es que vemos en los tiempos del profeta Daniel y de sus amigos a creyentes que están preparados para esa tribulación, para que ellos puedan dar testimonio de la gloria de un Dios vivo y verdadero en medio de esta nación enemiga, que no se doblegaban ante sus costumbres paganas, que pudieron estar serenos con fe y llenos de esperanza, aun cuando eran amenazados con amenaza de muerte. El conocer, hermanos, que Dios orquesta todas las cosas para su propia gloria, nos da a ti y a mí esperanza, porque Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, porque Dios gobierna sobre todo lo que se mueve en esta tierra, porque Dios estará allí también en medio de nosotros, aún en nuestras situaciones más horrendas, fortaleciéndonos, dándonos aliento, porque Él nos ama y Él no se puede negar a sí mismo. Por eso dice la Escritura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni que tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Y esas palabras no son solamente para los creyentes del Antiguo Testamento, también nos preparan a nosotros y nos dan esperanza para aquel tiempo en el que no sea bueno para este mundo ser un cristiano o ser un hijo de Dios. Hermanos, tarde que temprano se acabará esta luna de miel con este mundo. Cada vez existen leyes que van en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de su iglesia. Cada vez son más restrictivas. Así que llegará el día que para ti y para mí sea difícil ser un cristiano sin ser señalado, sin ser acusado, sin ser llevado a la cárcel por causa de Cristo, sin ser muerto por causa de nuestra fe. Por eso es que vemos, hermanos, que el apóstol Juan usa precisamente este tipo del reino de Babilonia al momento en el que está hablando de la tribulación de su iglesia. No solamente entonces Dios está preparando a los creyentes del Antiguo Testamento, sino que a nosotros nos está preparando para el momento en el que no solamente una nación se levante en contra de Cristo y de su iglesia,
sino que todas las naciones se levanten en contra de Cristo, de su iglesia, y den muerte a los creyentes. Hermanos, ¿ya están adivinando con eso cuál es mi posición escatológica? Soy amilenial, hermanos, y creo firmemente entonces que este relato no solamente lo debemos de ver en aras de lo que dice literalmente, sino que debemos de verlo con los ojos espirituales para que lo podamos interpretar de la manera correcta y podamos estar listos para el momento en el que venga la tribulación. Porque esa tribulación, hermanos, no representa la ira de Dios para el creyente. Esa tribulación no representa la condenación de los creyentes, sino que dicen las Sagradas Escrituras que así como se nos ha concedido que creamos en el Hijo de Dios, también se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por causa de Él. El mismo Cristo nos dijo que si eso es lo que hacen para el árbol que es verde, ¿qué no será de nosotros? Nosotros no podemos esperar entonces ser arrebatados y no sufrir como sufrieron a lo largo de la historia los creyentes, sino que más bien debemos estar preparados para el momento en el que venga esta lucha, porque sabemos que Cristo es nuestro Rey y que Cristo ha vencido y que por eso dice las Escrituras, Isaías 41 del 10 al 11, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perseverarán como nada y no perseverarán los que contiendan contigo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos dice, ciertamente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha conquistado, nuestro Cristo ha conquistado. Así que no solamente sucederá como en el Antiguo Testamento, que los creyentes verdaderamente van a pasar por un tiempo de suma aflicción y serán atribulados. También llegará el momento que se mostrará el poder y la gloria que le pertenecen a nuestro Dios y a su Cristo. Que no importa que todas las naciones confabulen en contra de Él, nuestro Cristo los vencerá. Nuestro Cristo ya está reinando y nuestro Cristo consumará para siempre su reino sobre esta tierra. Nuestro Dios, a quien servimos, ciertamente puede librarnos de nuestros enemigos, pero ya sea que quiera guardar nuestras vidas o ya sea que quiera utilizar nuestras vidas para entregarlas para su gloria, para la gloria de Dios y del Cordero, de alguna u otra forma, hermanos, nosotros daremos esa gloria y ese honor y ese poder y diremos que le pertenecen solamente a nuestro Dios y a su Cristo. Y además, ese tiempo de tribulación no es para siempre, porque Él vendrá. Jesús regresará. Él vendrá y nos salvará. Él vendrá y nos resucitará. Hermanos, no importa que moramos en esta vida y que intenten nuestros enemigos que seamos aplastados, porque nuestro Señor nos resucitará y seremos vindicados delante de su justicia. Y seremos librados para siempre de nuestros enemigos. Porque nuestro Cristo cumplirá su promesa. Y Él reinará sobre cielos nuevos, sobre tierra nueva, y nosotros le veremos a Él, tal cual es.
libres de todo pecado. Reinaremos juntamente con Él en ese día glorioso que nunca termina. Esa es nuestra esperanza, que así como vemos aquí la caída de Babilonia, también caerán todas las naciones, también caerá el anticristo y Satanás y todo su reino de tinieblas, y Cristo reinará por siempre. Esa es nuestra esperanza. En un momento a otro, como dice la Escritura, mientras estaban comiendo y bebiendo como lo hacía el rey Belsasar, de pronto en un instante vendrá la caída de ese gran reino y se mostrará en aquel día que hay un reino sobre todo reino, el reino de los cielos, y que su rey es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros reinaremos juntamente con Él, para la gloria de su nombre y para nuestro disfrute por todas las edades. Amén, hermanos. Vamos a poner